Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. Y gracias, Aisha, por acompañarme. Gracias por invitarme. Bienvenida, no, de verdad que es un gusto tenerte aquí, mi gran amiga. Ahorita vamos a platicar súper casual. ¿Sabes para qué estamos aquí? ¿De qué vamos a hablar? Pues no, ni idea, pero yo confío. Yo confío. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí la dinámica es muy sencilla. Ajá. Tengo una cajita con preguntas acerca de nuestro testimonio, de lo que más amamos en la vida, de Jesús, de cómo Él nos ha salvado y transformado. Y vamos a platicar acerca de eso y estas preguntas son nomás como para iniciar la conversación. Excelente. ¿Te parece? Me encanta. ¿Quieres empezar tú? Sí. Da. Están Léela en grandes. voz alta. A ver, dice, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Jesús? ¿Cuál fue tu respuesta inicial a él? Fíjate que mi papá él fue al seminario para ser cura, sacerdote. Ah, el mío también. Entonces, fíjate que, digamos, mi papá siempre fue muy, muy sensible en ese sentido. Claro, después él se volvió luterano, entonces crecimos bastante en la iglesia luterana. Mi papá toca tuba en la iglesia luterana, entonces no tengo un recuerdo concreto de la primera vez que oí de Jesús en sí, pero recuerdo que en mi casa siempre estuvo llena de libros y de cuadros. Mi papá le encanta el Renacimiento, el Barroco y todo esto, entonces tenía como arte y cuadros y había un póster de un concierto de música barroca y tenía una imagen de ya sabes, esos niños Dios así de nacimiento súper con oro y con colochos y eso. Entonces yo miraba la imagen y una vez recuerdo que le dije a mi mamá, mami, no tiene sentido que lo hayan hecho así porque es que era pobre, nació en un pesebre y así no era con oro. O sea, tengo ese tipo de conciencia, ¿verdad vos? Desde chiquita cuestionando. Mi carne, exacto. No, sí, es como, ¿me entiendes? Siempre hubo esa plática, aunque no una presentación formal del evangelio. Entonces, pues ese es mi primer recuerdo. Y obviamente siempre era como, Jesús es bueno. O sea, Jesús es bueno, pero la idea inicial es, tengo que ser buena. Entonces, era un personaje amable y aceptable en las películas de Semana Santa, ¿verdad vos? Había un Jesús de Jesus Movie, ¿verdad? Que era la más famosa, creo yo, un Jesús muy lindo. ¿Qué estás hablando? No, Ana, te faltó televisión. Pero era un Jesús lindo. Ahorita el de Chosen le ha ganado. Okay. Pero ese Jesús era como una... Entonces mi acercamiento fue ese y pláticas más informales en mi casa. Y no te digo que la escuela dominicana en la luterana era así súper formal. Yo me acuerdo que iba a jugar plasticina y eso era. Qué lindo, gracias. Ok, ahora yo. ¿Cuál fue el cambio principal en tu vida después de entender el evangelio? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Bueno, yo lo que siempre viene a mi mente cuando pienso en esto eran los deseos, el deseo de mi corazón más grande antes de entender quién era Jesús y cómo Él me había salvado, era agradar a mi mamá, a mi papá, a mis autoridades y ser exitosa. O sea, básicamente es como que mi vida cuente para algo, que no es como que, pero con este miedo de, yo era esa niña, todavía soy un poco, pero el Señor está mortificando mi pecado, esa niña que se sacaba 99, lloraba, o sea, no. Sí, yo era esa niña que todos odiaban en mi escuela. Maestra, ¿va a hacer el examen al fin o no? No, a recoger la tarea, profe. Esa era yo. Entonces yo tenía como deseo de probarme, de que todos estuvieran aplaudiéndome y así. Y yo recuerdo cuando percibí, wow, ya no deseo eso. Wow. Ya no, obviamente el pecado de mi corazón sigue ahí, lucho con el temor al hombre muchas veces, pero ese ya no es mi deseo. Mi deseo es agradar al Señor y glorificar al Señor y disfrutar de Él. Eso es como, eso yo creo que es lo que más, lo que resalta más. Y sí. Y ¿sabes qué me encanta? Que Dios no elimina tu personalidad. Porque estás diciendo, yo era esto, y yo todavía puedo ver en ti, o sea, ese empuje por ser excelente, por sacarle el jugo al día. O sea, tu inclinación es guiarnos en ese sentido también. Entonces, no es que Dios te elimine tu personalidad. Sí. Yo no he dejado de hablar y hacer preguntas.
Entonces, eso es algo reconfortante, porque a veces hay gente que piensa que al venir a Jesús te perdés a ti mismo. Sí. Y en un sentido sí, pero en el mejor de los sentidos no. Sí. Entonces es como una versión santificada de lo que ya eras. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez dudaste de si habías nacido de nuevo realmente? Qué buenísima pregunta. Me encanta que pusiste alguna de duda aquí. Porque creo que mucha gente, decimos en buen chapín, o no sé si es en mal chapín, se friquea. Sí. Cuando tiene como periodos de duda, o días de duda, o momentos de duda. Y a todos nos ha pasado. Todos. A todos, o sea, realmente te digo, o sea, he pasado por un periodo bien duro en el cual nos hemos hecho más amigas que yo en estos últimos años. Y llegas al punto de pensar, Señor, ¿será que este desierto, será que este desánimo, será que esta tristeza profunda tiene que ver con que yo realmente no te conozco? Y sí, o sea, por supuesto que he tenido dudas, pero regreso aún en los peores días donde nada computa, o sea, donde pensás, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Regreso a la verdad. Me ama. Amén. Yo sé que me ama. Yo estoy segura que me ama y me escucha y me entiende y camina a mi ritmo y me ama. O sea, ese conocimiento básico me ha sostenido en los peores días. Sí. Porque lo que pasa es que uno no duda cuando estás distraído con cosas como muy de fiesta. Pero en los días oscuros te preguntas si esto que estoy pasando es una falta de fruto, por ejemplo. Y en realidad no, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, creo yo, con esos periodos de duda, pero es re normal y yo definitivamente he tenido duda de si he sido salva o no. Claro que siempre el Espíritu de Dios me regresa a la verdad y me asegura no. Sí. No, tú eres su hija. Sí. Y es bíblico examinarse y examinar nuestra duda también. No sé, es como que ¿por qué tengo ese temor? Porque creo que esa duda es una duda, la que tú hablas de que, o sea, prueben a ver si están en la fe, o sea, examina tu corazón. Eso es bíblico y bueno y lo tenemos que hacer continuamente. Y también hay una duda que quizá el mal entendimiento de Dios nos hace tener. Yo me recuerdo, por ejemplo, que hubo, no sé si a ti te tocó, pero en mis rumbos, en mi iglesia, hubo un tiempo así como muy, en el que se enfatizó mucho tienes que saber el día, la fecha, la hora y el momento exacto en el que naciste de nuevo, y si no, es como si te hubiera atropellado un tren y no te enteraste, ¿cómo puede ser? Y así como que, buscando el calendario y así como la mortificación. Y después de que pasó un tiempo es como que, a ver, y regreso a lo que yo mencionaba antes, de examinar mi corazón y ver, mis deseos ya no son los mismos y esto solo lo pudo haber hecho el Espíritu de Dios, así que soy suya. Pero sí estaba como esa duda también que otros pusieron en mi corazón por una idea que cómo tiene que lucir el nuevo nacimiento así muy particular. Sí, yo lo he como expresado en otros medios y cabe aquí decir que mi historia, y creo que la historia de todo el mundo es una progresión. Para mí no fue como una cuestión de relámpago, sino tuve acercamientos y regresé formalmente a congregarme a los 19 años después de una adolescencia bien típica y horrorosa, y berrinchuda y etcétera. Pero ni siquiera ahí te puedo decir yo, o sea, sí cambié muchas conductas, sí me acerqué a una comunidad, sí leí mi Biblia por primera vez a conciencia, sí, o sea, empecé como con esta sed y sé que el Señor lo hizo, pero un entendimiento más claro del Evangelio pasó muchos años después. Sí. Entonces creo que ¿sabes qué pasa? Nos encantan las categorías, nos encanta simplificar lo que no se puede simplificar, y las historias tienen muchas capas, muchas intersecciones, y tenemos que permitir que sucedan así. Sí, estoy de acuerdo. Ok, siguiente. ¿Con qué estás luchando hoy y cómo es que el Evangelio habla de esta lucha? Yo escribí estas preguntas, ¿por qué? ¿Con qué estoy luchando hoy? Una de las cosas con las que el Señor me ha estado confrontando es con la queja. Me quejo mucho. Y luego me quejo de lo mucho que me quejo. Es como que, stop it. O sea, detente, es como, mejor cállate y ya. Y he entendido que la respuesta a eso es gozarme en el Señor, en mi salvación, en lo que Él ha hecho y lo que Él continúa haciendo, en quien Él es, en que Él es perfecto y murió por mis pecados y me está santificando y me está llevando de gloria en gloria a hacerme a su imagen, y gozarme en eso y no clavarme
en lo que me falta, en lo que quiero, en lo que no tengo, o en mi corazón pecaminoso cuando veo cómo actúo, cuando veo lo que me falta y lo que no tengo y así, porque creo que a veces nos pasa mucho eso, de que es una bendición que Dios nos muestre nuestro pecado, pero a veces nos quedamos en el agujero de, ay, mira qué mala soy, y cómo, y no cambio, y estoy batallando con lo mismo, y una y otra vez, y lo que he estado aprendiendo es gózate en el evangelio, disfruta lo que el Señor te ha dado en Cristo, camina un paso a la vez y cállate la boca. Sí, mira, yo creo que mucho tiene que ver la comunidad. Ya que esta pregunta está así, algo cardíaca, te voy a acompañar. Ay, gracias. Voy a decir qué me está costando. Bueno, hay muchas cosas con las cuales estoy luchando ahora mismo, pero creo que una tiene que ser pesar mi corazón, porque es bien fácil magnificar el pecado de los otros y minimizar el tuyo. Aun cuando haya una injusticia como obvia y que no está bien, de todos modos tu corazón encuentra manera de torcer las cosas y hacer que tú seas la víctima. Y eso es algo muy bien peligroso. Entonces, mi tendencia es ser justiciera, solo que te des una idea, ya que estamos hablando un poco de historias del colegio. En bachillerato había el día en que abrís un sapo, ¿verdad? Que abren un sapo y examinan por dentro el sapo. Yo empecé así como, mire, a la maestra, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a matar a un animal que está... O sea, no te voy a contar el animal que yo abrí, no quiero, no. Porque no fue un sapo, fue algo mucho más lindo. No, Ana, oí lo que hice. Yo me indigné, yo dije, pero ¿por qué vamos a matar animales? Usted lo que quiere es que miremos adentro de un animal, ¿sí o no? Sí. Pues hay pescados en el súper, ya están pescados, porque ya, o sea, no es que no vamos a aprender, pero vamos a agarrar un animal que ya está muerto, ¿qué tal? La convencí. Wow. Y todos fuimos por pescados al súper. Y abrimos el pescado. Claro, por años no pude ni voltear a ver un pez, porque ni en pecera, porque me pareció detestable. Pero esa es como mi inclinación, es ser bien justiciera y como... Entonces Dios quiere y ha usado eso, pero tengo que tener cuidado con mi inclinación de hacerlo a mi manera. Y eso me está costando. Una señal. Amén. Wow, sí. Gracias por compartir. Gracias. Sí. Gracias al Señor que sigue trabajando con nosotros y no nos deja. Sí. ¿Cuál es tu versículo favorito y por qué? Esto siempre me cuesta tanto decir porque no tengo uno en particular. ¿Cuál vino a tu mente en este momento? Ya. Salmo 141, estaba ayer pasando por ahí. Wow, mira, todo lo que tiene que ver con bregar con integridad. Salmo 51 me fascina también, o sea, cómo el Señor de frente confronta a David y David irrumpe en una... O sea, el tipo compuso una canción en medio del momento más quizás vergonzoso y lamentable para ir al Señor, y eso siempre me conmueve. Entonces creo que los salmos en general, el Salmo 51 es uno de mis favoritos, Salmo 73 me fascina, ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo sino a ti. Es un enfoque en lo eterno y también combina lamento, que lo he necesitado en los últimos años. Genial. ¿Y tú? El mío siempre, o sea, no sé por qué siempre viene a mi mente el Salmo 119, 71, que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos, porque odio la humillación, o sea, la detesto. Pero yo recuerdo muy bien cuando el Señor me enseñó que si quieres crecer en sabiduría, y yo amo saber, y quiero no solo conocimiento, sino quiero sabiduría de Dios, realmente lo anhelo, tienes que amar la corrección, tienes que amar la humillación. Pues el Salmo 141 que mencioné, que ni dije de qué se trata, es eso. ¿Sí? Son fieles las heridas de un hermano, de un amigo. Y el más fiel es Cristo y tiene que herir para... Sí. No es, o sea, sí. No es que cuando un versículo te encante, no es porque, ay, mira, Dios. Ay, me elevó me siento bien princesa de Jehová, o sea, no. Ok, la última, creo que ya sé cuál es. Y es justo lo que hablábamos antes. Cuéntanos el momento en que entendiste el evangelio. Bueno, esto lo cuento en mi libro para siempre así con más detalle. Enlace abajo. Y edición, pero yo estaba en mi estudito, en mi casa, porque cuando estaba en la oficina en la iglesia, yo tenía una oficina en la iglesia, medio mundo me interrumpía, nunca podía realmente trabajar de corrido, entonces era muy contraproducente. Entonces me quedaba en mi casa para cuando tenía que escribir.
Y estaba adelantando también algunas ilustraciones que hacía para los niños. Y dije, voy a oír algo que tenga como más duración, no sé, porque en ese momento no había, por lo menos yo no usaba Spotify. En ese momento es 2011, 12, ok. por ahí, ni siquiera sé, fíjate la fecha exacta. Pero puse unas conferencias Passion. Y entonces, oí la Crave por primera vez. Y de repente una cosa llevó a otra y oí y escogí un sermón de Tim Keller donde se llama Abraham and the Torch, Abraham y la antorcha. Y él describía cómo el evangelio se desplegaba explícitamente en ese pasaje y explicaba el intercambio. Y ese momento yo paré llorando sobre mi teclado. Yo, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué exactamente? O sea, en el libro van a encontrar una transcripción traducida de ese pedazo que a mí me hizo trizas. Trizas, porque yo dije, te hace trizas y te alivia de una manera que nada lo puede hacer, y solo fue el Espíritu Santo del Evangelio en ese momento en mi casa, a solas, yo preparando y trabajando full time para la iglesia. ¡Wow! Y ahí realmente hizo clic, aunque fueron muchas cosas que se juntaron en esos días, pero ese momento identifico como... Sí, y es bien importante eso, porque pues tú creciste escuchando de Jesús y yo también, o sea, mis papás empezaron a ir a una iglesia evangélica donde yo tenía 1 año, yo así como era la del 99 que lloraba, era la niña de la escuelita dominical que yo sé maestra, yo sé, los versículos, todo, pero qué curioso, cómo uno puede crecer rodeada de estas palabras y incluso la Biblia y oídos sordos. O sea, es como me sé todas las respuestas, te lo puedo decir de memoria. Te puedo dar clases. Te puedo dar clases, pero no lo entendí en mi corazón. Y para mí fue un momento en una conferencia de jóvenes, yo tenía 15 años y sí recuerdo, o sea, no recuerdo, creo que quien ahora es mi cuñado, estaba predicando y yo solo recuerdo haber pensar, Señor, he estado viviendo para mí todo esto. Wow. Soy muy buena, muy niña buena. Me sé todas las respuestas, leo la Biblia, me porto muy bien, pero estoy viviendo para mí. Ya no quiero vivir para mí. Y es ahí donde yo siempre identifico como ese cambio que el Señor hizo en mi corazón para entender de qué se trataba su palabra. Cuando solo hay obediencia a las reglas, hay cierta conducta recta, pero no hay gozo. No. Porque tu vida no es que fuera un desastre, no saliste de las drogas, no había gozo. No. Y al final, o sea, una vida marcada por el Señor es una vida de gozo. Amén. Gracias a Dios por Jesús, por su evangelio, porque Él nos vistió de su justicia, llevando sobre sí nuestra maldad. Sí, amén. Y bueno, si quieren leer más sobre la historia de mi amiga Aisha, voy a dejar su libro ahí en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, amiga, y gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye.